Hace mucho, pero mucho tiempo, los dioses y los demonios estaban en guerra. En esa guerra había un grupo llamado los 10 Mandamientos, liderado por Meliodas, que es un demonio y nuestro protagonista. Él se enamoró de Elizabeth, la hija de una diosa, y se pasó al bando de los dioses siendo un demonio. Las diosas se unieron con elfos, humanos y demás contra los demonios, pero el honor ante todo. Como castigo por unirse al enemigo, nuestros protagonistas fueron reprendidos. A Meliodas lo volvieron eterno. Cada vez que muriera iba a renacer siendo aún más malo, como el demonio que es. Elizabeth también sería eterna, pero está destinada a que en cada vida se reúna con Meliodas, se enamore de él y luego recobrará los recuerdos de todas sus vidas pasadas y morirá a los 3 días. 3000 años más tarde todo iba bien con estos tortolitos. Meliodas vivía con una de las versiones de Elizabeth, sellaron a los 10 mandamientos para mantenerlos alejados, pero, uno de los 10 mandamientos escapó y mató a Elizabeth. Y él, todo enojado, decide reunir un equipo para combatir a los 10 mandamientos, grupo que se llamó los 7 pecados capitales. Pero un día, nuestro grupo es culpado de un asesinato y todos los odian y creen que son malvados, así que se separaron y se fueron a distintos lugares. 10 años después, Meliodas estaba en un bar y llegó un caballero con armadura que resultó ser una de las encarnaciones de Elizabeth. Oigan, eso es ilegal, ¿no? Ella tiene 16 y este tiene como 3000 años. ¿Qué es esto, Lolita? Lolita, mextitas. El caso es que ella busca a Meliodas porque los caballeros sagrados van a revivir y liberar a los 10 mandamientos y se van a reunir a los 7 pecados capitales para ello. Y ellos son, valga la redundancia, Dian, una gigante loquita por Meliodas que se unió a los 7 pecados al ser salvada de ser asesinada, culpada de un crimen que no cometió. Van, un humano que logró ser inmortal y que ha buscado durante años revivir a su novia, que era una hada, hermana de otro pecado capital llamado Kim, el rey de las hadas, que cuando mataron a su hermana lo único que vio fue a su cuñado cargando su cuerpo y creyó que había sido él, pero de cierta manera viaja al mundo de los muertos y su hermana le dice que él no fue, así que todos felices y contentos. Luego encuentran a Gowther, que es un muñeco de palo dotado con alma, como Pinocho. Gowther era integrante de los 10 mandamientos como Meliodas. Secuestran a Elizabeth y entra al rescate el rey Arturo, que les ayuda a liberarla. Siguiendo con nuestra reunión encontraron a Merlín, que debería ser el pecado de la lujuria. Bueno, además de eso también es una maga. Para colmo de males, un cuerno supuestamente sabio le dice a Van que fue Meliodas el que mató a su hermana hada. Mátalo y ella revivirá, le dice el cuerno, y él no demora en ir hasta allá. Da igual, si mata a Meliodas pues él va a revivir. Pelean un poco, pero al final Van pues no terminan haciendo nada. Y ahora les presento al villano de esta temporada. Este men que bebe sangre de demonios y por ello tiene poderes. Su intención es que haya una guerra como la de hace 3000 años donde todos lucharon con todos prácticamente. El caso es que se inyecta más sangre de demonio y se transforma más poderoso y va a pelear con los pecados y los caballeros sagrados que se les unieron. Pero cuando ya casi todo estaba perdido, logran derrotar a este villano con ayuda de Elizabeth, quien los cura a todos con sus poderes de diosa. Lo derrotan, pero no lo matan, él solo se escapa. Con el día salvado el rey se presenta y todos los caballeros se disculpan por la rebelión que hicieron y perdonan a los 7 pecados capitales por sus supuestos crímenes. Luego de esto, Van dice que ya no quiere pertenecer al equipo, se va y con él su cuñado Kim. Pero esto no es lo peor de todo, liberan a los 10 mandamientos, el responsable de eso fue Fraudin y fue el que usó el peliblanco para ello, todo con tal de destruir a sus enemigos los pecados capitales. A Gowther, Merlín lo convirtió en un muñeco por ponerse a experimentar con humanos, pero luego se recupera y usa su poder de manipulación mental para hacer creer a un mandamiento que destruyó a Meliodas. Dian salió muy malherida de esa pelea y Gowther la salva y de paso le borra la memoria y se va de los pecados capitales. Pero tranquilos que se une el pecado que nos faltaba, Escanor, quien es más poderoso que el mismo Meliodas y destruye él solito a 2 mandamientos. Antes de un desafío de los mandamientos, todos los pecados se reúnen de nuevo. En medio de la lucha queda Meliodas solo. Llegan los demás mandamientos y Meliodas es asesinado por su propio hermano. Bueno, hermano no. Pero no voy a hacer dramas, ay se murió Meliodas, no nada. Acordémonos que Meliodas es eterno, así que revive, pero un poco más malvado. Revive para matar a Fraudin, el demonio que revivió a los mandamientos y que usaba el cuerpo de un tal Dreyfus.
Fraudin fue el demonio que mató a una de las reencarnaciones de Elizabeth y por quien Meliodas creó el grupo de los pecados capitales. Diane recupera la memoria en una especie de viaje al pasado con Kim, con otros cuerpos donde se encuentra con Gowther, pero el humano que creó a nuestro muñeco y él le ayuda a recordar. Al volver de ese viajecito, se novia con Kim. ¿Cómo será el sin respeto entre esta gigante y este chiquitín? Pendejadas que no se pone a pensar, ¿no? Luego nos enteramos que Gowther tiene un corazón. El muñeco se va y se borra sus propios recuerdos, pero logra recuperar todo, sus memorias y sus emociones al poco tiempo. Para colmo de males, Elizabeth, de un momento a otro, recuerda sus vidas pasadas, es decir, morirá en 3 días. Los pecados se van a Camelot y derrotan a Meláscula de manera sencilla y la encierran. En esas, Meliodas se vuelve más malvado y libera todo su poder. El único que puede combatirlo es Scanor. Cedris, el líder de los mandamientos y hermano de Meliodas, está en el castillo de Camelot y llegan unos emisores del rey demonio que le dicen que deben coronar a Meliodas como nuevo rey demonio. Para no hacer esto más largo, van a buscar a Meliodas y el Cede va al castillo junto con Elizabeth y les pide ayuda a sus hermanos para que busquen a los 10 mandamientos, ya que son necesarios porque debe absorberlos para volverse un rey demonio. Meliodas le dice a Elizabeth que no la ama y ella se va y le cuenta todo lo que va a suceder con Meliodas a los grupos de los 7 pecados. Entonces, la solución para que Meliodas no se vuelva un demonio de nuevo es ir al purgatorio por las emociones de Meliodas. Así que Bam va como inmortal que es, pero se queda allá. Estarosa, el hermano que no es hermano de Meliodas, toma algunos mandamientos y con más poder secuestra a Elizabeth. Esta temporada termina con Meliodas en una crisálida esperando los mandamientos para convertirse en rey demonio y nuestro equipo tratando de que esto no pase. Y eso ha sido todo en este resumen con spoilers de 7 pecados capitales, temporada de 1 a la 3. Pronto se estrena la temporada 4, así que aquí mismo en este canal nos vemos con ese resumen y lo que te perdiste de la temporada 4 de 7 pecados capitales o Nanatsu no Taizai. Mi nombre es Alejandro Solans y nos vemos en el próximo resumen.